para empezar alabando al Señor, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios es bueno, de todo Dios ha sido bueno. Vamos a adorar al Señor esta mañana. Siento adorar al Señor, amén, con una oración que me gusta mucho, amén. Dice, por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy honor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quién eres tú. Por quién eres tú, te doy la gloria y toda honra, Señor. Por quién eres tú, te doy honor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quién eres tú. Jehová iré, Jehová iré, Él es quien provee, Él es quien provee, Jehová Nisi. Tú peleas por mí, Jehová Shalom, Jehová Shalom, el príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, Jehová Jireh, Él es quien provee, Él es quien provee. Jehová Nisi, gracias Señor. Tú peleas por mí, Jehová Shalom, Jehová Shalom, el príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré, Señor, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, Jehová Jireh. Él es quien provee. Jehová Nisi, gracias Señor, tú peleas por mí. Jehová Shalom, Jehová Shalom, el príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Gracias Señor, te adoramos. Gracias. Amén. Bendito por esa tremenda alabanza. Bendito, como decía el salmista, bendiciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mis labios. ¿Cuántos están felices en este día precioso, hermoso? Empezando la semana, le damos gracias al Señor. Ya vemos que el mes ya se fue prácticamente, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor. Pronto vamos a entrar en el último mes del año. Parece que el año ya se ha ido, pero bueno, gracias a Dios que el Señor nos ha cuidado, nos ha guardado a este día. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Estoy contento esta mañana. Vamos a continuar con una oración al Señor. Y yo quisiera, por favor, que mi hermano amado Veloz nos guiara en esa oración, por favor. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Todo el tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este día. Gracias por un día más de vida, Señor, a nosotros y a nuestros familiares. Padre celestial, te presentamos, Señor, el profesor, los jóvenes. Te presentamos cada estudiante, Dios mío. Padre bueno, Señor, bendícenos. Danos sabiduría e inteligencia, Señor, para entender tus palabras y para obedecerlas también y compartirlas, Señor, con los demás. La persona que tú nos permita compartir tu palabra, ayúdanos a hacerlo con sabidurías. Ayúdanos a hacerlo, Señor,
Padre celestial, con fe, con amor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Bendice cada uno, Señor, de nuestros hogares, cada uno de los hogares de mis hermanos en Cristo. Bendícelos, Señor, que ellos puedan alcanzar, Dios mío, aquella promesa que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tus casas. Que veamos nuestros hijos sirviéndote, nuestros familiares, padres, hermanos, esposas, que todos, Señor, lleguen a conocerte y a servirte, Padre. Señor, extiende tus manos a favor de los hermanos centroamericanos, Señor. Extiende tu mano a favor, Dios mío, de cada uno de ellos, especialmente aquellos que han perdido, Dios mío, sus familiares, Señor. Oh, Señor, que han sido afectados, Padre celestial, bendícelos, Señor. Extiende sobre ellos tu misericordia, Padre celestial. Señor, ten misericordia, Dios mío, de tu pueblo, la iglesia del Señor, que tú compraste a precio de sangre. Ten misericordia. Guíanos, Señor, por el buen camino. Ayúdanos, Dios mío, Padre celestial, a no apartarnos de tu camino. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te lo rogamos, bendices a la maestra Jacqueline, sus esposos, y bendice, Señor, cada uno de los estudiantes, Señor, bendícenos y bendice a nuestros familiares. En el nombre del Señor Jesús, bendice a nuestro pastor, bendice el culto de hoy, Señor, y permite que cada hermano, Señor, se anime y que vuelva, Dios mío, Padre, a congregarse, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, amado hermano Veloz. Quiero también dar la bienvenida a nuestro amado hermano Aristides Frías. Bienvenido, Frías. Bendiciones. Amén. Y a todos los que hayan conectado. Amén. Bienvenido, Fire Table. No sé quién será. Pero así es que dice. Pero bueno, vamos a empezar la escuela bíblica dominical esta mañana. Amén. Ustedes sabrán que nosotros estamos en el segundo discurso de Moisés, amén, en la cual Moisés enfatiza sobre la fe y la obediencia a los estatutos y mandamientos de Dios. Moisés quería que esa nueva generación fuese una generación diferente, totalmente diferente, y en eso él trataba que ellos absorbiesen los mandamientos en su corazón, que entendiesen y con toda la historia, para que ellos pudiesen amar a Dios con todo el corazón, con todo el ser de nosotros, porque somos tripartitos, como Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y él quería que el corazón de ellos amaran a Dios, no solamente el corazón, el alma también, y también con el cuerpo servirle a Dios, amándole de corazón. Y el solo hecho de poder amar a Dios, hay que saber su palabra, su estatuto, porque todas sus palabras son vida, son eficaz, son medicina a nosotros. Por eso la Biblia nos dice que hay que atarlo a nuestro diario vivir para poder andar con la palabra. Moisés no se preocupaba mucho por la conquista de cómo él estaba seguro que mientras ellos tuviesen los estatutos, los mandamientos, obedeciesen los estatutos, los pusiesen por obra, ellos vencerían. Y así es que nosotros vamos a vencer por medio de la palabra, creyendo a la palabra, y no solamente creyendo, sino actuando, ponerla por acción diariamente. No solamente el hecho de saber la palabra en nuestra inteligencia, sino que ella entra en nuestro corazón y ponerlo por obra. Hay que practicarla, hay que hacerla, hay que hacer el bien. Amén. Entonces, eso es lo que
Moisés quería enfatizar en ello. En este segundo discurso, él enseñaba todos los 10 mandamientos, o sea, desglosó los 10 mandamientos, los puntos, lo bueno, lo malo, lo feo, para que ellos pudiesen entender que solamente en Dios está la victoria. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, por eso nosotros ahora mismo en el versículo, la semana pasada, nosotros hablamos del tema del profeta, y eso es lo que estamos analizando. Amén. En el capítulo 13 de Deuteronomio, donde él quería que ellos supiesen que Dios iba a levantar profeta, pero uno tenía que tener mucho cuidado de ellos, si son profetas de Dios, y etcétera, etcétera. Entonces nosotros empezamos con el capítulo 3, nada más estoy dando un recorrido para poder seguir, cuando decía, no darás oído a las palabras de tal profeta, donde dijo, hoy, perdone, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está? Aquí está, disculpa. Cuando él le dice, cuando dice la palabra que cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueño, fue lo que Moisés quería que yo, y le anunciase señal, ¿ok? O prodigio. Y dice la Biblia, y prodigios, y si se cumpliese, mira el detalle aquí, él le dice, si se cumpliese el prodigio que él anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvamos. Amén. O sea, se cumple la profecía, pero en otra forma que no es conforme a la palabra. Amén. Entonces dice Dios a ellos, Moisés, por medio de la palabra, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. Y dice el versículo 5, tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduviese. Así que quitarás el mal de en medio de ti. Amén. Y nosotros tuvimos un ejemplo, y sabemos que vamos a oír voces, diferentes tipos de voces. Y eso pasó en tiempo de Moisés, eso pasó en el transcurso de la historia, y hoy en hoy todavía siguen diferentes voces. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado de saber qué voz es la voz de Dios, qué voz es la voz del hombre, y qué voz es la voz del enemigo. Amén. Entonces, es muy importante. Nosotros dimos un ejemplo de Primero de Reyes 13, ¿verdad? Y hablamos del profeta de Judá, ¿verdad? El profeta Judá, que vino de Judá hacia Jerusalén, hacia los 10 tribus, hasta Samaria, hasta Betel. Amén. Y este ejemplo lo dimos, hablamos sobre un profeta, un varón de Dios. El profeta se llamaba varón de Dios, no da su nombre. Y también habla de un bioprofeta que era de Samaria, perteneciente a los 10 tribus de Israel. Amén. Entonces, aquí era cuando la nación estaba dividida, 10 tribus al norte y 2 al sur, con Judá. Y vemos que el profeta fue mandado por Dios, ya nosotros lo habíamos desarrollado, y
el versículo 2 dice, aquel clamó, ese varón de Dios clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo. Así dice el profeta, ¿a quién? A Jeroboam primero. Que Jeroboam, para que ustedes sepan la historia, Jeroboam primero era el siervo de Salomón que Dios había escogido para cuando se quitó las 10 tribus por causa de la idolatría de Salomón, ¿verdad? Y él fue el primer rey de Israel, Jeroboam primero, de los 10 tribus. Entonces, ¿qué él pensó en él? Él dijo, bueno, vamos a hacer 2 altares para que el pueblo de Dios, para que el resto de tribus no vayan a Judá a adorar a Dios en Jerusalén. Así que él dijo, para que eso no pase, yo voy a hacer 2 altares, uno en Betel y otro en Dan. Y inclusive él nombró algunos sacerdotes que no eran levitas. Así que él hizo pecar gravemente a Israel, los 10 tribus. Entonces Dios tuvo que mandar un varón de Dios para que deshiciera de lo que él hacía. Y en eso, en el versículo 2, nosotros lo habíamos hablado, dice, aquel clamó contra el altar, ¿verdad? Y él profetizó contra el altar. Y él dijo específicamente, nacerá un hijo llamado Usías, y dio el nombre. Y eso se cumplió 300 años después de lo que él había dicho. Amén. El cual sacrificarán sobre ti. Y él dijo, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incenso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Eso es lo que él profetizó, que se iba a levantar un hijo de la casa de David llamado Usías, y le dio nombre 300 años antes, mira, y dijo que lo que iba a pasar, que él iba a sacrificar a los sacerdotes en ese entonces, y los que estaban muertos iba a sacar los huesos y quemarlos sobre ese mismo altar. Entonces, la historia nos dice que aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quemará y la ceniza que sobre él está se derramará. O sea, Dios dio señal a lo que él profetizó, lo que iba a acontecer luego 300 años después. Amén. O sea, dio señal para que los que estaban en la época de ellos creyesen que era palabra de Dios. Y aquí lo dice, he aquí que el altar se quebrará. Eso fue una señal, que el altar iba a quebrarse y la ceniza que sobre él está se derramará. Amén. Entonces, en el versículo, si saltamos rápido al versículo 5, dice, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Amén. Nosotros habíamos desarrollado ya eso la semana pasada y hablamos que ese varón de Dios cumplió conforme a lo que dio Dios, pero Dios le dijo que él no podía comer nada de nadie, ni beber agua, ni beber, ni ir por el camino donde él vino, sino que tenía que regresar por otro camino. Y nosotros sabemos la historia que el varón de Dios vino otro varón, el varón viejo, lo llaman el profeta viejo, que vino, le profetizó otra cosa que no era, que sí, que un ángel vino sobre él, aquí está, en el versículo 18, y el otro le dio mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. O sea, él escuchó la voz, un varón de Dios. Yo no estoy hablando de cualquiera persona.
un profeta, como yo dije antes, lo definí, que profeta es aquel que habla de parte de Dios, aquel que recibe mensaje de Dios, es el profeta de Dios, y lo trajo a su casa, y cuando él lo trajo a su casa, el mismo Espíritu de Dios vino sobre ese profeta vio y clamó en el versículo de el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito. Amén. Y supimos que el varón de Dios fue muerto por un león por su rebeldía. Ok. Lo que yo quiero seguir, el lineamiento de hoy es sobre ustedes me están escuchando, ¿verdad? Bendiciones. Gloria a Dios. ¿Me están escuchando? Amén. Escuchando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo que yo quiero traer sobre esto es lo que impacta y eso se cumplió, es que la señal, yo quiero hablar de que Dios, muchas veces en el Antiguo Testamento hay varios versículos o capítulos que habla cuando Dios da una profecía. Dios siempre, no por la mayoría a la vez, no voy a decir siempre, Dios da señal. O sea que cuando alguien te profetiza algo, Dios pone una forma que tú lo sientas que eso es de Dios, aunque eso no va a ser en el momento, sino mucho después, quizás varios años después, quizás puede ser en el momento, pero Dios siempre da su señal para que se crea que es Dios el que está hablando. Amén. Y dice que Dios señal. ¿Y cuál fue el señal de ese momento? Dice la Biblia que el altar se quebrase y que la ceniza se derramara sobre eso. Y se cumplió efectivamente. Aunque esa profecía, lo que vivía en esos tiempos, nunca lo vieron, pero se cumplió 300 años después. Pero la señal era algo que identificaba que esa profecía es de Dios. Amén. ¿Puedo seguir? Amén. ¿Algún comentario hasta el momento? Amén. Voy a seguir entonces. Mira, y yo quiero con eso traer algunos ejemplos, ¿verdad? Y aquí en algunos ejemplos, aquí en Segundo de Reyes 23, alguien que me lea, por favor, el Segundo de Reyes 23, por favor, del versículo 14 al versículo 18, donde le es más fácil leerlo en su Biblia. Amén. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabar, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso luego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo,
ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Amén. ¿Hasta qué Gracias. versículo? Amén. 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 Eso fue el ejemplo del cumplimiento 300 años después, cuando él hizo todo eso y cuando él vio los huesos, él quemó y destruyó a todos los profetas en ese entonces de Acera, de Baal, los que estaban vivos, y los huesos de ellos que estaban enterrados los sacó y los destruyó. Pero cuando vio el monumento donde estaban los huesos del varón de Dios y el profeta de Samaria, le dijo, déjalo ahí, porque la ciudad le habían dicho a él que no, él era el varón de Dios que profetizó que usted iba a hacer todo eso. Y se cumplió. Y lo que me impacta es que la palabra de Dios es la fiel profecía que siempre nos habla la verdad, que que nosotros tenemos que confiar a la palabra. Y eso me llama mucho la atención, porque mucha parte de la palabra de Dios nos muestra que Dios dio señales. Y yo voy a traer otro ejemplo, Isaías 17, ¿verdad? En Isaías 17, alguien que me lea, por favor, del versículo 7 en adelante hasta el versículo 14, por favor. El versículo 17. Hasta el versículo 17, perdón. Del 14 al 17. 7, Isaías 7, capítulo 7, el versículo 7 al 17, por favor. Dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz, diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres? Sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es, al rey de Siria. Amén. Gloria a Dios. Isaías, si usted lee todo el capítulo, ¿no? En esa época estaba el rey Acaz gobernando, y había una unión entre el rey de Asiria, o sea, Damasco, Asiria, Damasco es el capital, y Efraín, que viene siendo los 10 tribus de Israel, ¿ok? Que ellos se unieron, Siria con los 10 tribus se dice Efraín también, porque Efraín era siempre se usa Efraín, a veces se usa Jacob. Cuando usted oye esa palabra, se refiere a las 10 tribus a veces, en ese contexto, porque Efraín era el tribu más grande de las 10 tribus, por eso siempre se lo usaba, o a veces usaban el nombre de Jacob. Entonces, ellos se unieron para poder atacar a Judá. Amén. Iban en contra de Judá. Entonces, en esa época, Isaías visitó al rey
al rey Acaz, que gobernaba en ese entonces, y le dijo que Dios iba a encargarse de esos dos personajes, esos dos reyes. Amén. La Biblia dice que Dios mismo habló, en el versículo 10 dice que habló también Jehová a Acaz diciendo, por medio del profeta Isaías, ¿no? Pide para ti señal. El mismo Dios le pide a él señal, porque ya Dios le había dicho a él que él se va a encargar y que esa nación iban a ser derrotados y esas naciones no te podían tocar porque Dios iba. Y entonces en eso Dios le dijo, pídame señal. Y le dijo, pídame para ti señal, tu Dios, ¿qué dice? Demandándola, ya sea de abajo o en la profundidad o de arriba o en lo alto. Y él respondió, mira lo que respondió el rey Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová, sino que el mismo Dios le estaba diciendo. Entonces el versículo 13 dice, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco ser molesto a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios. Y eso que Acaz no era un rey bueno, era un rey, ustedes la historia de Acaz, era un rey malo, pero Dios amaba a la casa de David, Dios amaba a Judá, amén, por causa de David. Entonces, él le dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. El mismo Señor le dijo, como tú no quieres, de todas maneras te voy a dar señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y dice, comerá mantequilla, miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. O sea que serían destruidos por causa del pueblo asirio. Dios iba a usar a los asirios y eso se cumplió. Pero si ustedes ven, hay algo interesante aquí, ¿verdad? Que esa señal era una señal que ocurrió en el mismo instante para que él supiese que Dios iba a encargarse de esas dos naciones. Y no solamente se cumplió en esa época, 75 años después de lo que Dios le dio a él, pero hubo una señal en el momento, sino que se cumplió con el nacimiento de Jesucristo. Amén. Por medio de la Virgen María. Es eso tremendo. Así que ocurrieron prácticamente dos cosas aquí, pero así como Isaías habló a él contra su enemigo que lo iba a atacar, que iba a encargarse y le dio señal, no solamente le dio señal para su época, sino que esa señal, esa palabra que él dio era profética del nacimiento del Mesías, amén, por medio de la Virgen María. Y esa señal se cumplió por medio de una virgen, ¿ok? Lo que pasa aquí, y vamos a analizarla, ¿no? Una virgen dio a luz en la época de rey Acaz. Una virgen, pero cuando te dice una virgen, lógicamente es imposible que una virgen da a luz. Tiene que casarse y para poder tener un esposo para poder dar la luz. Pero eso sí se cumplió efectivamente con Jesucristo, porque la Virgen María era virgen cuando dio a luz. Nadie no fue tocado por varón, sino que el Espíritu Santo vino sobre ella y dio a luz. Pero en el caso de aquí, una virgen en la época de Acaz era el señal que Dios iba a destruir esa nación, esas dos naciones. Y esas dos naciones fueron destruidas en el año 722 a.C.
cuando Israel fue llevado cautivo por Asirio, y en el año 732 el rey Siria fue destruido por Asiria. Así que se cumplió en las dos. Pero hay una cosa aquí, hay una cosa interesante aquí, amados hermanos, es que hay exegetas, hay estudiosos, amén. Porque la Biblia no narra y te dice quién era esa virgen, pero en el tiempo de Acaz, pero esa virgen se refería a alguien ya casado, amén, según Hebreo y las tradiciones, alguien que ya estaba casada y dio a luz, amén. Pero algunos etcétera agarran en el capítulo, Isaías capítulo 8. Yo quiero que alguien me la lea, por favor. Léame Isaías 8, del versículo 2 al versículo 3, por favor. Alguien con voz de trompeta. Dios le bendiga. Amén. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Asbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Amén. Gracias, amada hermana. Si usted, algunos, y no es que eso quiere decir, porque esa definición de eso, el nombre de Mach, Salai Abba, quiere decir destruir despojo. O sea, no tiene que ver nada con, pero algunos creen que la Virgen fue, o sea, la persona de la profetisa que dio a luz un hijo. Y que la Biblia dice que antes que el niño, como como nosotros leímos en el capítulo 7, ¿verdad? La parte, antes que el niño supiese lo bueno y lo malo, o sea, esa nación será destruida. Eso nos dice a nosotros, o sea, pero eso no confirma, no lo estoy diciendo que eso es así, sino algunos creen, pero se sabe que en la época de Acaz, una virgen, o sea, una persona casada de matrimonio, dio a luz, y de ese niño, cuando supo el bien y el mal, esa nación, las dos fueron destruidas. O sea que la señal se cumplió en el tiempo. Eso es lo que yo quiero que la señal se cumplió en el momento, pero también era algo profético para el tiempo venidero, y se cumplió en los días también de él vio cuando la nación fue tomada, pero no vio cuando el nacimiento de Jesucristo, porque eso era una profecía profética para la venida de Cristo, pero a la vez en la época hubo una señal. Amén. No sé si me están comprendiendo. En Mateo 1, en Mateo capítulo 1 dice, el versículo 21 al 26, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducida es Dios con nosotros. Y eso se cumplió en la época de Jesucristo, porque María sí fue virgen dando luz. Amén. ¿Algún comentario sobre esto? Quiero traer el último ejemplo de la señal para después ir comentando, ¿verdad? Alguien que me lee Isaías 38, del capítulo, perdón, del versículo 1.
del versículo 1 al versículo 8, creo. Por favor, alguien que me lea Isaías 38. Isaías 38, del 1 al 8. Sí, por favor. Ok. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti, a esta ciudad, de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová haga esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por grado que ha descendido con el sol. En el reloj de acá 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Amén, gloria a Dios. Vemos otro caso también, otro ejemplo, y hay varios, pero esos son los 3 ejemplos que voy a poner. Como cuando ustedes saben la historia de el rey Ezequías, cuando se enfermó y clamó a Dios, oró, y vino, regresó Isaías, y Dios le extendió 15 años más de vida. Pero ¿cómo iba a saber que iba a vivir 15 años durante? Claro, uno cree, pero la misma Biblia dice, el mismo Isaías, él no le preguntó, Isaías le dio en el versículo, ¿dónde nosotros estamos? Perdón. El mismo Isaías le dio que, y te libraré de esa. He aquí, en el versículo 8, he aquí yo haré volver la sombra. O sea, ese es señal que iba que él necesitaba para poder saber que Dios habló. O sea, ellos decían eso para que ellos supiesen que era Dios, que no era Isaías que habló, sino era la palabra de Dios. Y había señal de parte de Dios, y la sombra iba a regresar 10 grados, o sea que ya el tiempo había transcurrido mientras que Dios le estaba hablando. Entonces él le dio Isaías le dio al rey: usted, ¿qué más fácil que el tiempo se adelante, sigue su rumbo, o que se eche para atrás el tiempo que había pasado? Ese tiempo que él había hablado con la sentencia de muerte, ¿verdad? La sentencia, una palabra de sentencia de muerte: prepara tu casa porque ciertamente morirás. Y él, cuando clamó, Dios oyó, tuvo misericordia y mandó señal que yo te daré 15 años, pero Dios le dio señal que esos 15 años, eso es lo que salió de mi boca, el profeta Isaías, para que el rey Ezequías supiese que era de Dios. Dios le dio señal de Dios, y entonces la sombra, o sea, el sol, regresó nuevamente 10 grados. 10 grados, una hora es 15 grados en el horario, en el uso horario, en el cada hora. Así que esos 10 grados representaba 45 minutos. ¿Quién sabe que hace 45 minutos Isaías le había dicho: vas a morir? Amén. Entonces, eso se borró, o sea que se echó para atrás y se borró. Ya no va a morir. Dios le dio 15 grados y eso es lo que fue de señal. Y eso es lo que, y cuando uno lee la Biblia y uno ve que la mayoría, no siempre, pero eso pasaba muchas veces cuando algo era, la profecía era lejano, Dios daba señal
para que ellos creyesen, tenía que pasar algo en ese momento. Amén. Entonces, eso es algo, muy, muy importante. Amén. Hoy en hoy vemos que hay muchas voces, como en tiempo de antes, ahora, profetas o personas te profetizan y te dicen cosas, pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay voces, hay diferentes voces. Amén. Mira, en el primer caso, el varón de Dios era un hombre de Dios que él, porque el profeta es el que habla con Dios, pero él le creyó a otro profeta, porque cuando Dios te dice algo, amados hermanos, no cambia. Dios, la palabra de Dios es fiel y verdadero. Entonces, es una, muchas veces nosotros nos dicen, viene alguien, te dice una profecía, pero Dios tiene que confirmarlo en tu corazón. Yo no digo que Dios quizá te haga un señal como ellos, pero siempre te pone algo para que algo, o sea, uno mismo se va a dar cuenta si es de Dios y no es de Dios. Amén. ¿Alguien quiere comentar sobre eso? Por favor, para que yo pueda escuchar y saber que entendieron algo. Amén. Amén. Tremendo, maestro Powell. Inclusive en 1 Corintios 1, versículo 22, Pablo habla a los corintios y le dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces el pueblo de Israel se acostumbró a que había que haber señales como una confirmación de la palabra que Dios cumpliría. Entonces ellos se acostumbraron pues a pedir siempre señales como Gedeón, que el vellón esté seco en medio de todo, que esté mojado, y al revés también lo pidió, confirmando que lo que el Señor le estaba pidiendo lo iba a hacer para estar seguros de que era Dios el que le hablaba. Amén. O sea que entonces no es pecado, como dijo acá, que él no quería tentar, no es pecado entonces pedir señal de algo porque la Biblia dice que tenemos que buscar la profecía, no al hombre que lo está diciendo, sino a la profecía, si está conforme a la palabra. Así que usted no cree que es pecado pedirle a Dios señal. No, maestro, yo no considero que sea pecado. Al contrario, inclusive eso me acuerda de un testimonio del evangelista Gigi Ávila cuando Dios le habló. El mismo Espíritu Santo le habló y le dijo, sal de tu trabajo. Él era profesor de física o química. Sí, química. Entonces, sí, ya nada más le faltaban 2 años para jubilarse. Y él oró y le dijo, Señor, si es tu voluntad que yo salga de la escuela, confírmamelo. Tú sabes cómo me lo puedes decir. Y el Señor le dio un sueño donde él le decía, sal de la escuela y no vuelvas más allá. Pero él insistió para estar bien seguro y le dijo, Señor, vuélvemelo a confirmar. Y dice que él cuando estaba dormido, él vio que entró un personaje y atravesó la puerta con una vara, le dio en la cabeza y le dijo, sal de la escuela y no vuelva más. Y él dice, pero no me dejes en la cabecita, dice, ya entendí, dice. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. También yo conocí el caso de una, ella ahora es pastora en la iglesia de Betania. Ella ha vivido a la iglesia de nosotros a predicar. Ella es arquitecta de profesión porque ella trabajó conmigo. Ella trabaja en Howard, ella era una EFA allá en Rockmont. Ella trabajó para la gente de la Marina. Entonces ella tenía una posición grande con mucha plata, con todo. Y ella no se quedó para jubilarse con el Dios la había llamado al ministerio. Ella dijo que pasó lucha con eso, pero dice que Dios le habló y le dio señal.
Y hoy en hoy, ella es pastora. Dios la usa extraordinariamente. La pastora Ilia. Amén. ¿Ah? La pastora Ilia Carrera. Sí, Ilia Carrera, ella misma. Yo la conocí, pero cuando estaba bien delgada. Sí, ella trabajó con nosotros allá en el área. Pero ella abandonó todo, créanme, con buen todo, siendo jefa de allá de la parte de marina, de la parte de ingeniería y arquitectura. Y amén, así es. Dio todo, porque así es señal de Dios. Amén. Amén. No solamente porque alguien le dio un profecía, alguien se lo profetizó, pero ella esperó su señal, si eso era de Dios. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, amén, amén. De acuerdo con lo que usted está diciendo de Ilia Carrera, un día yo iba bajando hacia mi negocio en mi carro y yo puse 96.1, ¿no? Que son las dos emisoras, 1530 y 96.1 que tengo en mi carro. Apenas tú prendes y ella estaba predicando y ella dio ese testimonio de que Dios le dio señal de que dejara todo y dijo, yo soy ingeniera de esto y de lo otro, y obedeció la voz de Dios, pues dejó todo y bueno, ahí está en el ministerio batallando y haciendo amén. La obra de Dios. Amén. Amén, es gloria a lo Dios. que usted acaba de decir. Sí, yo lo escuché de sus labios. Así amén. que apoyo esa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Es que yo viví el momento, yo supe quién era ella y cuando dio porque nosotros teníamos esa como contacto. Pero lo que yo quiero, lo más importante es para nosotros escuchar la voz de Dios. O sea, no porque cualquier un personaje nos viene y nos dice esto, Dios me dijo que esto, yo voy a agarrar, yo voy a correr. No, nosotros tenemos que juzgar la profecía, tenemos que pedirle a Dios señal, sentir eso que es de Dios para no ir y ser engañado por alguien, por otras voces, porque hay mucho. Yo no estoy hablando de gente disfrazado, gente que son ministros. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Alguien más quiere aportar algo más? Sí, algo pequeñito, maestro. Siguiendo lo que usted está diciendo, que debemos tener mucho cuidado a las personas que nos quieren profetizar también, porque de hecho, con el ejemplo que usted nos dio del profeta que habló de parte de Dios mentira, porque Dios no le había hablado e hizo que el profeta se regresara, fuera a la casa de él y comiera y bebiera, y el resultado fue que la muerte. La muerte. Porque era una profecía mentirosa. Así es. Y si usted nota una cosa, ¿por qué Dios llamó a un profeta de Judá cuando ese profeta vio era de ahí mismo? Él vivía en Betel. Y eso quería saber, eso quería, o sea, él era un profeta de verdad, pero estaba apagado. Hay mucha gente, amén, cuando Dios te empieza a usar, la gente te empieza a envidiar. Entonces empiezan a inventar y decirte cosas que no son. Uno tiene que tener mucho cuidado. O sea, amén. Quiero hablar. Dios le bendiga. Amén. Amén, Carlita. Segunda de Pedro 1 dice que tenemos la profecía más segura y que esta es la palabra de Dios. Y Pablo dice, si yo les anunciara un evangelio diferente, sería anatema. Y como decía el maestro Powell, busca la profecía y nosotros tenemos la profecía más segura. Y para confirmar y todo, o sea, para confirmar cualquier tipo de llamado y todas las cosas que nos profetiza en la Biblia, nos manda a escudriñar la palabra. Entonces, a veces nosotros queremos que se nos confirme a través de una persona y queremos minimizar, porque no podemos, o sea, no podemos minimizar el poder que hay en la Biblia, pero queremos hacerlo. Entonces, Dios nos dejó su palabra para confirmar todo, porque dice que nosotros debemos de juzgar todo. ¿Y conforme a qué vamos a juzgar? Pues a los principios que Él ya nos dejó. Él ya nos dejó muchos principios y ahí está acerca de todo lo que nosotros necesitamos. Al final dice, creo que Juan, dice,
que todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación ya está escrito. O sea, quiere decir que todo lo que nosotros vamos a pasar en nuestra vida, hay un manual que nosotros podemos seguir que está en la Biblia, que solo es que lo escudriñemos. No por nada la Biblia dice que ahí está la vida. Y si está la vida es porque nosotros debemos de saber cuál es el estilo de vida que nosotros debemos seguir y que está en la Biblia ya mencionado. Entonces, no tratar de minimizar lo poderoso que es la Biblia y seguir estudiando cada día más, y si no entendemos algo, pues preguntar, porque dice que en los muchos consejos está la sabiduría. Entonces, eso, la palabra más segura es la Biblia, y claro, pedir señales a Dios directamente. Entonces, esa es mi humilde participación. Que Dios le bendiga. Amén. Tremenda, hermana Carla. Es cierto, la palabra de Dios es la profecía más segura. Amén. Nosotros tenemos que seguir ese patrón de la palabra de Dios. Otra persona que quiere aportar o quiere, antes de proseguir. Amén, amén. Siervo. Dime, siervo. Sí, yo creo en lo que usted está enseñando. Lo creo sinceramente. Una de las cosas que yo pienso es que los católicos, muchos de los católicos usan la Biblia. Los mormones usan la Biblia. Los testigos usan la Biblia. Y nosotros, la Iglesia Cristiana Evangélica, también usamos la Biblia. Entonces, si usted junta a esas 4 personas, 4 maestros, por ejemplo, de los testigos, un maestro de los testigos, un maestro de los mormones, uno de los católicos y un evangélico, un pastor evangélico. Entonces, uno puede decir, bueno, todos usan la palabra y todos dicen que tienen la verdad, porque eso es cierto. Ahora, me gusta mucho lo que Marco dice. Voy a leérselo. Marco 16:17. Habló el Señor Jesús, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en las manos serpiente, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo creo realmente que el pueblo de Dios, o sea, la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, yo creo que tienen que seguirle señales. Creo. O sea, aunque hay mucha gente que dicen que los milagros pasaron, etcétera, etcétera, pero sin embargo el Señor dice ahí, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Entonces yo creo realmente el que hace los milagros de Dios, pero yo creo que el pueblo de Dios, la iglesia de la sana doctrina, tienes que orar por los enfermos y los enfermos ser sanados. Ahora, yo sé que no todos los enfermos, cuando los pastores llaman a orar por ellos, no todos son sanados muchas veces, pero definitivamente que yo creo que el pueblo de Dios, los pastores, los siervos de Dios, las señales tienen que seguirle. Lo que nos llamamos siervos de Dios, yo recuerdo, y esto lo digo con humildad para la gloria de Dios. Yo recuerdo un día que encontré una joven en Mañanitas, en un negocio, tenía la cabeza abajo y yo fui a venderle mercancía y yo le pregunté si estaba meditando y la hermana me dijo, no está meditando, está llorando. Su hermana le diagnosticaron cáncer terminal en el hospital. Entonces yo le dije, pero dígale que yo soy cristiano evangélico. Yo le dije, mire, yo soy cristiano evangélico y si usted quiere, yo puedo acompañarla a visitar a su hermana. Y me dijo, está bien. Estaba en el hospital ese que está por allá por la zona, cerca de la zona, por allá, no recuerdo ahora mismo.
Entonces me fui en la tarde, me fui con mi esposa, me fui con ellas, le dije a uno o dos hermanos más, pero estaban ocupados. Y cuando llegué allá, al cuarto de hospital, la hermana no pudo ir. Y de repente llego y todo el mundo está llorando. Y cuando yo empiezo, le pedí permisos para hablarle la palabra. Y cuando le empiezo a hablar, una prima me dice, ella está en coma. Ella no escucha nada, está en coma. Digo, wow, Dios mío. ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo? Porque yo, ¿qué hago, Señor? Si yo vine a hablarle a ella, aunque tengo que hablarle a la familia, pero yo vine a hablarle a ella. Entonces, sentí en mi corazón adorar al Señor. Le dije a mi esposa, vamos a adorar al Señor. Empezamos a adorarles al Señor. Y en medio de la alabanza, la muchacha se despertó. Estaba en coma, no sé cuántos días tenía. En medio de la alabanza, la muchacha se despertó. Y lo digo para la gloria de Dios. Yo creo en las señales. Allí le hicimos la oración de fe, ¿sabe? Yo creo en las señales. Yo creo que los hijos de Dios, los siervos de Dios, creo que tienen que seguir las señales. No estoy diciendo que todo el mundo se van a sanar todos los enfermos, que uno ore por ellos, pero definitivamente yo creo en lo que dice Marcos 16, 17, de que esas señales seguirán a los que creen. Y Santiago nos dice, si alguno está enfermo, pues oren por ellos, en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo. Y si está en pecado, le serán perdonados. Es mi participación, y perdonen que tengo un loro ahí, Amén. está haciendo un escándalo ahí. Amén, gloria. Así que Dios le bendiga. Esa es mi participación. Amén, gracias, varón. ¿Otra persona que quiere opinar algo sobre el tema? Amén. Buenos días. El pastor, nuestro pastor Manuel Ruiz, a cada rato predica acerca de eso. Él dice, las señales confirman el ministerio de Jesucristo. Así que Dios siempre va a hablar por señales. Dios envía señales. Cuando nos vamos al libro de Reyes, cuando aparece el profeta Elías, que los Baales oraron, nunca hubo señal del diablo, pero sí hubo señal de Dios. Habló por señal y el pueblo entendió la señal de que el fuego había descendido porque el profeta caminaba en la integridad con Dios. Así que Dios siempre se va a manifestar en señales. A mí me llevó a un hospital y me dio su palabra e hizo lo que tenía que hacer. Dios siempre va a hablar por señales. Y eso lo predica el pastor acá, que las señales confirman el ministerio de Jesucristo. Y si el siervo de Dios, que es el que ministra un gran pueblo en este país, habla así, es porque Dios está trabajando a través de señales. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Tremendo esto. Amén. Amén. Se hable. ¿Usted quién quiere hablar? Compartir algo. Quiero compartir algo. Se encuentra en Éxodo 3:12 y dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Cuando yo comencé a estar en los caminos del Señor, mi hermano mayor cayó en un hospital y él me quedé a visitarlo. Cuando voy a visitarlo, llego a la sala estaba llena. A mí le doy la honra a Dios, que a mí nunca me ha dado pena y en el hospital le predicar el evangelio, nunca, gracias al Señor. Y llegué al hospital y estaba compartiendo con mi hermano y al frente de mi hermano había un señor que estaba como falleciéndose, pues. Entonces yo le dije a mi hermano, espérate un momentito, y me senté con el Señor y comencé a compartir con el Señor la palabra y todo esto. Y cuando le vi las manos, tenía la mano llena de pulseras de santería. Y yo le comencé a compartir que eso no hace nada, que el que libera y sana y salva se llama Jesucristo de Nazaret, y él quería conocer al Señor. Y él me dijo, sí, y le hice la oración de fe al Señor. Y comencé a compartir, a hablar, y cuando él me cuenta, en su niñez, él era cristiano, pero se había apartado y comenzó a hacer santería.
Y comencé a compartir, yo renuncio y esto. Bueno, pues me cruzan en mi hermano. Cuando me cruzan mi hermano, comencé a compartir, a hacer una palabra, comencé a cantar, alabar al Señor y yo me fui. A los 2 días mi hermano me llama y me dice, hermana, tú sabes que el Señor que tú oraste acaba de morir. Y yo le decía, ¿en serio? Pero estaba caminando apenas con el Señor, o sea, no sabía. Yo dije, Señor, tú me mandaste ya para que él se muriera, pero si tú sanas enfermo y tú levantas, y el Señor me confirma por su señal, por su palabra, yo te envié a ese lugar para que él se reconciliara conmigo. Y yo decía, wow, Señor, pero se murió, tenía que sanarlo. Y decía, no, él tenía que reconciliarse conmigo porque yo me lo iba a llevar. Y ayer, escuchando una prédica del pastor TV Joshua, él decía que la señal habla quién es de Dios, identifica al Hijo de Dios, sin tú tener que decir, yo soy profeta, soy apóstol, soy maestro, soy no. Tú, la señal va a hablar que yo soy de Dios. ¿Cómo va a hablar? Porque se va a hacer manifiesto la palabra. Y cuando la palabra es manifiesta, es confirmada que yo soy de Dios. Él decía ayer en una prédica que escuché. Así que sí pienso de que nosotros como hijos, como pueblo del Señor, tenemos que dejarnos guiar por las señales del Señor. Amén. Dios siempre nos va a hablar por medio de su palabra, pero también nos va a dar señal y confirmar que es Él quien nos envía o es Él quien nos habla. Amén. Eso lo quería compartir. Amén. Gloria a Dios. Mira, Dios es precioso. Amén. Es muy importante, amados hermanos, que la Biblia nos muestra, como Dios cala también, que la palabra de Dios es la profecía más segura. Y ciertamente Dios nos enseña en su palabra cómo Él utiliza a los profetas, pero cada vez que la profecía de Dios y él da la palabra, el Señor siempre manda señal. No, es que el mismo Señor lo exigió de Acaz, dime señales, yo quiero darte señal. Y él no quiso y se lo dio de todas maneras. Amén. Porque nosotros no podemos comer cuentos. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos habrá muchos falsos profetas, maestros, cristianos. Y nosotros tenemos que estar tuyo en la palabra y saber cuando algo es de Dios, porque Dios te va a poner el sentir. No porque alguien me va a decir, no importa quién sea, si va un ángel del cielo, como usó la hermana Carla, y nos predica otro evangelio, aunque sea ángel, lo que sea, dice que sea anatema, sea maldito, porque no va conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque Dios pone el sentir. No dejes que nadie juegue con tus emociones. Dios da señal. Dios te hace sentir. Y eso es una seguridad. Amén. ¿Alguien quiere aportar más o sigo? Yo quería dar un testimonio de eso. Amén. Porque yo estoy seguro que a cada uno aquí en la sala, ¿cuántas veces no nos han dicho 1000 cosas? Nos han profetizado. De toda mi vida cristiana, creo que tengo, ¿qué? 40 años de ser creyente, de nacido en Cristo. ¿Cuántas veces no me han profetizado? Miles de gente. Yo no estoy hablando de profetas falsas, personas dentro, gente con pastores, evangelistas. ¿Cuánta gente? Y si yo me hubiera hecho caso, alguno de ellos, quizá yo estuviese en el mundo en otro lado. Pero uno tiene que, gracias a Dios, Dios me da firmeza. Y dentro de mi vida, la escuela dominical ha jugado un papel muy importante. Porque créanlo, yo he aprendido mucho en la escuela dominical. Amén. ¿Aló, están ahí? Amén. Sí. Amén.
Sí, varones. Entonces, algo breve. Me acuerdo hace varios años, cuando estábamos en la iglesia chica. Voy a salir porque el tiempo, amén. Seguimos en la otra. Cuando estuvimos en la iglesia chica, vino un profeta de los Estados Unidos a la iglesia hace años. Eran muchos años porque éramos solamente 5 diáconos del tabernáculo. En ese entonces estaba el difunto pastor Carlos Ávila, Tony Noosa, pastor Tony Noosa, estaba Luciano Hill, estaba mi persona, no me acuerdo quién era lo otro, pero éramos como 5 a 7. Entonces, él vino y él le dio a nuestro pastor, él vino a dar una campaña de 3 días, pero ya en el último día él le dio al pastor antes. Dios me puso en mi corazón profetizar sobre tus diáconos. Y el pastor, ¿no? Yo le manejaba, yo me acuerdo de ese hombre de Dios, un hombre sencillo, no era un hombre que se veía como, no se veía como un profeta, pero era un hombre de Dios. Y él profetizó. Y sobre todo lo que él profetizó, se cumplió todo. Amén. Uno de esos, él profetizó sobre el pastor Ávila, que no era pastor, que iba a ser pastor tanto tiempo. De Tony le profetizó que iba a ser pastor y le dio el tiempo, porque ya él faltaba poco para jubilarse. Y el tiempo que tuvo ya va a ser pastor. Se cumplió exactamente. Y cuando él vino donde mí, él me dijo, no mencionó pastor, él dijo, Dios pondrá sobre ti la palabra en tu corazón. Me acuerdo con, y en tu mente. Amén. O sea, y serás maestro. O sea, él fue el que profetizó eso años atrás. Y créalo. Y él me dio la señal, una de las señales. Vas a tener hambre de Dios como nunca ha habido. Y efectivo. De que empecé, no sé, algo día y noche. Yo oraba, buscaba. Y entonces me empezó a acontecer cosas que nunca había visto anteriormente. O sea, ya lo que yo quiero decirle a usted, a mí me han profetizado 1000 cosas y nadie como ese profeta, él dio señal y esa señal tuvo en mi vida, se cumplieron exactamente y había un fuego, se encendió, dice, te vas a tener un despertar como nunca y eso fue efectivo. Encendió todo mi espíritu, era hambre, hambre, hambre. Yo pasaba noche y día, 3 de la mañana, madrugada, Dios me despertaba y hablaba y buscaba la palabra y me estaba preparando y yo no sabía. Yo dije, yo que soy tan tímido, no sé ni hablar, ¿no? Que y entonces, te lo digo por testimonio, y entonces conocí yo no sé si ustedes se acuerdan del maestro Alexander Bosa. Sí. Él me regaló todos, como 3 caetas grandes de todos los libros, pero bueno, yo no estoy hablando del libro que usan en los institutos bíblicos y todo. Y automáticamente yo me preparaba y Dios, y es hambre, y pasaron años, te estoy diciendo, no es de que, pero eso fue la señal que me produjo el hambre y ciertamente Dios puso en mi corazón su palabra, en su mente, tanto que usted no tiene idea. Y pasaron como 5 a 6 años. Una vez yo estoy en mi domingo, porque toda mi vida, de ese entonces hasta acá, y no lo digo por vanagloria, sino con Maestro, no se le yo escucha no puedo bien. dejar de ayunar. Yo tengo que ayunar por lo mismo. No, Maestro,
Nos estamos perdiendo lo que usted está diciendo. No, Maestro no. Powell. Maestro, ¿Me verifique están que su escuchando? Maestro, verifique que su computadora esté conectada. ¿Aló? ¿Me escucha? Verifique que su computadora esté conectada porque casi no se le está oyendo, nos estamos perdiendo lo que usted está diciendo. Maestro Powell, creo que se congeló su computadora. ¿Aló? Ahora sí, verifique que está cargando su computadora. Se fue, ¿verdad? Bueno, amados, ya podemos ver, darnos cuenta con el testimonio también del maestro Powell, que le pasó como a Elías y a Eliseo, ¿verdad? Como Elías le dio a Eliseo pues lo que él tenía. Así entonces vemos también que Dios ha hecho con el maestro Powell. Ahora sí, maestro Powell, ya ahora sí lo ¿Sí escuchamos. me escuchan? Mira Ahora tú. sí. Amén. Sí, así rápidamente porque sé que el tiempo apremia. Sí, entonces pasaron años y me puso en mi corazón de ese entonces años ayunar mínimo una vez al año y a la semana. Y eso es todo. Y eso es algo natural. Cuando viene ese día, automáticamente. Pero lo más importante es esto. Cuando pasaron 5 años, 6 años, el pastor una vez, porque en ese entonces la escuela dominical era por la tarde. Yo creo que Carlos Turner era director o subdirector de la escuela bíblica dominical, ¿verdad, Carlos? Amén. Entonces, el pastor me llamó a mi casa. Yo estaba ayunando en ese entonces, preparándome para ir luego a la escuela dominical. Pero me llamó como al mediodía, porque la escuela dominical empezaba de 5:30 en adelante. Y él me llama. Yo nada más oigo el vocero del pastor. Hermano Powell. Yo me asusté y que, wow, quiero que me ayude en mi clase. Yo, me ayude. Sí, prepárate esta tarde para ayudarme a dar la clase de los líderes. Si hay gente mejor preparado que yo. Sí, usted mismo. Porque entonces yo obedecí, ¿no? Yo fui. Y entonces el pastor daba la clase de liderazgo. El pastor antes era Cristiano Hill, daba con él. ¿Me pueden escuchar? Sí. Entonces, el pastor me dio si iba a ser maestro de líder conmigo, me va a asistir. Yo dije, ¿cómo pastor? Sí, usted mismo. Si no, pregúntale a Dios. Sí mismo me dijo. Entonces, bueno, ya acepté. Y ahí fue que empecé como maestro, ¿no? Primera vez con la escuela de líderes. Entonces, el pastor nada más dio 3 clases y después desapareció, no vino más nunca y me dejó solo con el grupo. Sí, y me dejó ahí y yo empecé siendo maestro de líderes y luego me llamaron a ser pastor de los profetas. Yo pude varios años dando clases de análisis a los profetas y de último el Pentateuco. Y así fue que yo inicié el ministerio de maestro. Tengo más de como 25 años en eso. Pero así fue que inició y fue por llamado de Dios. No fue porque, y cuento, y porque se lo digo eso por los señales que me sucedieron. Amén. Porque a mí anteriormente me han profetizado de todo, que va a hacer esto, y nada pasó, pero cuando ese cielo me habló a mí y me dio señal y me aconteció los señales tal como él me dio, cumplió la profecía. Y eso es lo que yo quiero que usted entiendan, que no deja que cualquiera voces diga cualquier tontería. Usted cuando reciba algo, confírmalo con Dios, con los señales, porque Dios te va a poner sentir, y algo que Dios te lo va a poner a ti, no a nadie más. Si Dios se lo mandó, tú también tienes que sentirla. Y hay que tener mucho cuidado, porque en los últimos tiempos hay gente que engañan, hay gente, porque Dios te está usando muchas veces, quieren asociar. Por eso hay que tener cuidado. Mucha gente
te va a decir cosas bonitas. No crea en esas cosas, crea en lo que Dios, tú y Dios. Porque hay gente que aparentemente te ven como te aman, pero no te aman. Hay que tener mucho cuidado. Y saber oír la voz de Dios. Y eso se aprende con la intimidad en los secretos de Dios. Tiene que estar en los secretos. Eso es lo único que te va a ayudar en eso hoy en hoy para saber si una voz de verdad es de Dios o no es de Dios. Amén. Termino con eso. Amén, amén. Amén, me gozo con esa explicación tan clara y tangible que acaba de dar el maestro Federico Powell. Los hombres de Dios, los que escuchamos la voz verdadera de Dios, actuamos sobre esa navaja que acaba de soltar el maestro Powell. Así mismo es, a mí me han profetizado cosas, nunca se han cumplido, pero yo no me he ido tras esa falsa profecía y le hablo a mi hijo. Hicieron esto y el otro, pero yo no le hago caso a esa voz. Yo sé escuchar la voz de Dios y yo sé lo que viene de Dios porque tengo una cualidad que me dio el Señor, que cuando Él me habla, yo siento dentro de mi corazón. Así que, correcto, maestro, y me acuerdo de esos tiempos allá atrás, cuando la iglesia vieja, yo daba clase con mi gran amigo que quiero hasta el día de su muerte y todavía lo amo, el pastor Carlos Ávila y José Amén. Pepe Vázquez. Eran mis dos maestros de la escuela dominical allá arriba en el Templo Viejo. Y es cierto que a las 5:30 arrancaban las clases y nosotros dábamos acá afuera donde están los estacionamientos. Ahí estaba el salón. Y es algo bonito lo que usted acaba de explicar desde esos tiempos de allá. Para los que ahora han venido solamente acá a la iglesia nueva, venimos de tiempos de allá atrás, antiguos. Así que gracias, profe, por esa expresión tan maravillosa, tan bella. Ha llenado mi vida y no nos iremos en falsas profecías. Por lo menos yo lo aseguro que es así en mi vida personal. Dios me los bendiga a todos. Amén. Y hoy en hoy vemos a Carlos Ávila, que fue pastor, Cristiano Hill, también todo se cumplió en el tiempo. Él dio su tiempo y a cada uno le dio señal. Y Tony, me acuerdo porque como yo estaba pegado a Tony y nosotros trabajamos en la zona, le digo a Tony, cuando usted se jubile, y exactamente él se jubiló, fue nombrado pastor. O sea, todo cumplió. Y ese fue el único hombre que yo he visto de todo lo que me han hablado, que cuando habló, eso tocó. Y usted sabe que eso hay un cassette de ese mismo. Yo tenía el cassette, pero Tony me lo quitó, pero ya. Cuando usaban metían en cassette eso, ¿te acuerdas esos cassettes? Entonces eso. Bueno, ya el tiempo apremia, yo tengo que ir a la escuela dominical, perdón, tengo que ir al culto ahora, me toca ir al culto, yo sé que ustedes también, ¿no? Le tocan hoy. Vamos a despedir y que la hermana Jacqueline, yo no sé si alguien más quiere decir algo, pero pueden hablar, por favor, sí. Y después Jackie despide. Yo sí quiero decir algo antes de que oremos. Y es que yo tuve el privilegio, junto con mi esposo Gregorio Duarte, de recibir clases del maestro Bosa. Bosa, sí. Fue un privilegio. Tremendo maestro. Tremendo. Ver a Bosa es ver al maestro Powell. Porque para mí, al entregarle Bosa los libros y todo eso al maestro Powell, es como Elías le entregó el manto a Eliseo. Así que eso para mí es lo mismo, o sea, y es cierto, o sea, ver al maestro Powell es ver al maestro Bosa hablando, enseñando, porque es especial. Dios bendiga a nuestro maestro Powell de verdad, porque sabemos que el ministerio, el don que Dios le ha dado es de lo alto, es del cielo, y nosotros nos gozamos con eso. Nosotros somos privilegiados también y es para edificación del cuerpo del Señor. Amén. 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 Vamos a orar, amados hermanos, porque algunos ya van para el culto, ¿verdad? Yo también tengo que prepararme para ir al culto. Solamente quiero preguntar, ¿quiénes no han podido ir al culto
en el templo. Marta, ¿tú sí has podido ir? No has podido ir. Ok. La hermana Luz no ha podido ir. Ok. Va a haber una actividad el día 6 de diciembre. En honor a los maestros, va a ser una plenaria. Es una plenaria dirigida por los estudiantes que fueron destacados. ¿Se acuerdan el Día del Estudiante? Bueno, el 6 de diciembre a las 9 de la mañana en el templo habrá una plenaria titulada En honor a los maestros. Así que les invito, maestro, yo creo que ese día no va a haber clases. Maestro Powell, porque entonces va a dar la plenaria a las 9. Tenemos que alistarnos para estar allá todos. Y los invitamos a todos a las 9 de la mañana. Queremos verlos a todos, así como está el maestro Powell, estoy yo, ustedes estarán junto con nosotros. Y también les anuncio una invitación de la clase de matrimonio que nos están invitando el próximo domingo a una charla que van a dictar ellos, que se titula, es un estudio de la importancia de estudiar en la escuela dominical, la palabra de Dios. Eso va a ser el próximo domingo a las 2 de la tarde. Es una invitación de los maestros de la clase de matrimonio y es de gran bendición. No se lo pierda. Nosotros daremos clase el otro domingo en la mañana, pero a las 2 de la tarde usted puede conectarse y escuchar. Gócese. El domingo es Día del Señor. Bueno, todos los días son días del Señor. Pero va a ser un día de gozo. Amén. Amén. Bueno, ya después de haber dicho todo esto, ahora sí vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, mi Dios, por esta palabra que tú nos has permitido en esta mañana. Sigue bendiciendo, Señor, al maestro Powell. Síguele dando sabiduría. Síguele dando ese anhelo, esa sed de tu palabra, llenándolo con tu Espíritu Santo, Señor, ungiéndolo. Y a nosotros, Señor, también, danos ese anhelo, ese deseo por conocerte más. También inquiétanos, Señor, para levantarnos en la madrugada, para leer tu palabra incansablemente, para ser asiduos de ella, Señor. Oh, llénanos, Dios, de ti, Señor. Danos pan y sed de ella, de tu palabra, Padre Celestial, que podamos cada día más y más beber de las aguas de tu Espíritu. Ahora, Señor, que vamos para la iglesia, a los que vayan para el templo, Padre, bendícelos, Señor. Bendice al pastor Ruiz, bendice su vida, su esposa, su familia. Llénalo cada día más con tu aceite del cielo, con tu Espíritu Santo. Que hoy, Señor, sean sanados los enfermos, se ha levantado el caído, Señor. Que las almas sean salvadas, Padre, por tu palabra, mi Dios. Bendice a cada uno de los que están aquí reunidos, Señor. A Abigail, a su mamá Marta, al hermano Carlos Thorne, a la hermana Luzcarda, a la hermana Damaris, a Itzel, a sus niñas, Señor, a su familia, a la hermana Maribel, bendícela, bendice su esposo, a sus hijos, Padre Santo, al hermano Gabriel que desde Boca del Toro se ha conectado, Padre, bendícelo, bendice, Señor, al hermano Aldiano, bendice a Arinda, al hermano Fulgencio, Padre, a nuestra querida hermana Desiree, Señor, bendice, Señor, al hermano a la secretaria, Padre, bendice a cada uno, Dios, de nosotros, mi Dios. Permite que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, que nosotros podamos escuchar claramente tu voz, Padre, y no la voz del hombre, y no la voz de aquello que queremos oír, sino tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Maestra, lo que
Maestra, lo que usted anunció, póngalo en el grupo. Perfecto. Exacto. ¿Yo? Sí. Ajá, cómo Para no. que, Para que todos estén enterados. Okay. Exacto, sí. Ajá, cómo no. Sí, Ajá. muy bien. Amén. Bendiciones. bendiciones. Amén. A todos. Gócense en su culto. Sí, gócense. Bendición. Bendición. Mami, ¿dónde va a salir? La X. Ya sé. La X ya se acabó. No, ay no. Aquí donde yo